El Paucar. Hoy día vamos a hablar sobre sistemas inteligentes para entornos de colaboración, ya que hoy en día especialmente hay muchos, eh, por ejemplo, oficinas corporativas o inclusive universidades, por ejemplo, que están utilizando mucho sistemas de microfonía para cuartos de colaboración, por ejemplo. Em, digamos, una corporación, o sea, una clase por web, o sea, un seminario por web. Todos esos entonces requieren un sistema de microfonía que pueda llevar bien la voz inteligible para poder escuchar del otro lado de la videoconferencia o del otro lado del seminario por web. Entonces vamos a hablar un poquito de estos sistemas nuevos que están disponibles ya en el mercado. Entonces, de temas que vamos a tratar hoy día van a ser las aplicaciones, qué aplicaciones pueden aplicar estos sistemas de sonido en salas de colaboración, qué productos hay disponibles de Shure, cómo se instalan, qué tipo de instalación requieren y vamos a ver un poco sobre mejores prácticas también. Veamos entonces qué tipo de aplicaciones. Las salas de colaboración en todos sus estilos están cada vez más presentes en todas las áreas de bancos, empresas, centros educativos. Eso claro lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo definimos cuál es la mejor solución? Puede ser, por ejemplo, una sala de conferencias, una sala de reunión con muchos asientos. ¿Cómo definimos cuál es la mejor solución? Ponemos micrófonos en la mesa o ponemos un micrófono en el techo para que no se pueda ver. También, por ejemplo, tenemos que ver si es que se va a usar para una videoconferencia, por ejemplo, si es algo que no queremos ver los micrófonos sobre la mesa, o si es que es posible ser solamente una conferencia de audio, donde está bien ver los cables, por ejemplo, los micrófonos sobre la mesa. Tenemos que definir eso bien. Puede ser también que sea un cuarto más pequeño, como por ejemplo un cuarto, lo que se denomina el cuarto huddle room, es un cuarto de colaboración pequeño entre 4 o 5 personas. Es necesario controlar qué tan silencioso va a ser el ambiente. Queremos que sea plug and play, eso también tenemos que definir. Aquí entonces algunas soluciones Dante de Shure. Estas soluciones que vemos aquí son los micrófonos, por ejemplo, el de techo, el MXA910, los micrófonos de mesa, los MXA310, y algunas nuevas soluciones como interfaces como el P300 o los interfaces ANI que convierten el audio Dante a audio analógico. Veamos entonces cómo podemos usar. Aquí vemos un ejemplo de una instalación típica con un codec, por ejemplo, codec de hardware. Esto sería un codec, o sea, físico. Tendríamos un procesador físico con los micrófonos de techo. En este caso vemos el micrófono de techo en la parte de arriba. Vemos el micrófono MXA910. El sistema entonces accesa a una computadora, un ordenador, una Mac o PC, donde estamos controlando todo el micrófono, el sistema de audio desde esta computadora y se conecta vía Ethernet a un switch Ethernet, un conmutador Ethernet. Esto sería entonces para un sistema de videoconferencia número 4 que vemos aquí, y después va a un amplificador, el número 5, y de ahí a los altavoces. Entonces ahora veamos algunas opciones de los productos. En el hard codec entonces es cualquier videoconferencia instalada, o sea, lo que toma la entrada del micrófono hacia el sistema de videoconferencia. A veces también, por ejemplo, queremos, porque algunos sistemas de videoconferencia, por ejemplo, solo tienen conexión de Ethernet o solo tienen algún tipo de conexión bloque, por ejemplo. Entonces, puede ser que necesitemos una interfaz para que nos ayuden a agregar o mezclar los canales de micrófono y convertir ese audio digital en analógico. Esto lo vamos a ver más adelante también.
Aquí, por ejemplo, vamos a analizar este ejemplo que dimos anteriormente. Entonces tenemos el micrófono de techo, el MXA910, que es un arreglo de micrófono de techo que usa Dante. Este micrófono, el MXA910, se coloca sobre un panel de cielo raso y se conecta con solamente un cable Ethernet. Eso es para alimentar la potencia y también para cargar o llevar o portar el audio de 8 canales a través de Dante. Entonces no necesita otros cables, por ejemplo, no requiere un cable separado para la alimentación de energía, no requiere un cable separado XLR, por ejemplo, para llevar el audio. Todo se hace por un solo cable Ethernet. Entonces, ese cable Ethernet se puede conectar a un switch. Al switch podemos conectar también una computadora separada para controlar el micrófono. Y del switch vamos a una interfaz ANI para convertir el audio Dante a analógico. Y de ahí podemos llevar un sistema de videoconferencia y también a un sistema de amplificación y los altavoces de techo al final. Este micrófono tiene entonces 8 lóbulos de cobertura ajustables. Significa que se pueden enfocar los 8 lóbulos a cualquier posición en una mesa, por ejemplo. Y también puede hacer una mezcla automática de los 8 canales. Podemos llevar la mezcla de los 8 canales a través de una salida separada. Entonces podemos separar la salida, los 8 lóbulos, las 8 salidas separadas, se pueden llevar a un switch o se puede llevar la salida de todos los canales combinados, automezclados con el software interno del micrófono. Se puede llevar por una sola conexión Dante. Cada canal tiene un ecualizador paramétrico de 4 bandas y puede llevar control a través de navegador web y automatización. ¿Qué significa esto? Que podemos, a través de esa sola conexión Ethernet, podemos controlarlo usando una interfaz que se puede acceder por navegador web, o sea, Internet Explorer o Mozilla Firefox, por ejemplo, Google Chrome. Entonces accedemos, ingresamos al software interno del micrófono y así lo podemos controlar. Podemos rutear el audio. Podemos también automatizar si estamos usando un sistema Crestron, por ejemplo. Y tenemos también 10 configuraciones predefinidas dentro del mismo micrófono. Podemos también predefinir nuestras propias configuraciones. Podemos hacer un preset dentro de este micrófono mismo. Otro ejemplo es el micrófono MXA310. Ese es un micrófono de mesa. El MXA310 es un micrófono que tiene 4 lóbulos de patrón polar ajustable. Por ejemplo, podemos colocarlo como omnidireccional, cardioide, supercardioide o bidireccional. Y los lóbulos se pueden ajustar, se pueden apuntar alrededor de la mesa. También tiene un nuevo patrón polar toroide, que es exclusivo de Shure, es exclusivo de este micrófono. Toroide significa que el micrófono está sobre la mesa y puede captar todos los integrantes alrededor de la mesa, pero tiene muy buen rechazo de parte de abajo y de arriba. Entonces, si por ejemplo tenemos mucho ruido, como un ventilador o un ventilador de proyector, por ejemplo, ahí entonces puede rechazar muy bien el ruido de fondo que va arriba o por abajo. También tiene la mezcla automática, también tiene ecualizador paramétrico de 4 bandas en cada lóbulo, cada canal, 4 canales, y un quinto canal para llevar la mezcla completa, la mezcla automática de los 4 canales a través de una sola salida. Se puede hacer eso también. Y también podemos controlarlo a través del navegador web y automatizarlo. Y también ofrece un botón de silenciamiento sensible al tacto, o sea que podemos mutear un solo canal si queremos mutear una persona que está hablando o queremos también mutear a los otros integrantes que no están hablando, se puede hacer eso. También tiene presets o configuraciones predefinidas dentro del mismo micrófono. Otra opción, el sistema Microflex Wireless también se puede utilizar. Microflex Wireless es un sistema que tiene transmisores que funcionan de manera bidireccional. Significa que tenemos un punto de acceso y tenemos múltiples transceptores
O sea que tenemos el micrófono, por ejemplo, el micrófono se comunica al punto de acceso y también podemos enviar audio a esos transceptores para poder escuchar con auriculares, por ejemplo. Este sistema ya más o menos se automaneja. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos que estar coordinando frecuencias para múltiples micrófonos. Este sistema, por ejemplo, podemos utilizar 20, 30 canales, 40 canales fácilmente sin tener que hacer una coordinación de frecuencias. Se automaneja. Usa batería de iones de litio y es escalable. Podemos poner, por ejemplo, 4 micrófonos o 5 micrófonos o más, 10, 20, cuantos micrófonos podamos utilizar en una sala. eh, no importa el número, con tal que tengamos múltiples puntos de acceso. Si tenemos más micrófonos, tenemos que tener más puntos de acceso. Para interfaces, entonces, una buena opción de interfaz es la interfaz ANI 4 Out. Esta interfaz es una interfaz de red Dante, entonces puede convertir el audio Dante a 4 salidas en bloque o en XLR. Hay diferentes versiones. Entonces nos permite convertir el audio digital a 4 salidas analógicas, disponible en conector bloque o XLR. Entonces hay una versión de esta interfaz que lleva el audio Dante y lo convierte a audio analógico XLR para usar como salidas. Esto sí, pues, si es que, por ejemplo, el hardware de videoconferencia o inclusive yendo al mismo amplificador de audio en la sala, si es que el amplificador o el sistema de videoconferencia tiene entradas analógicas en bloque o en XLR, entonces si no tiene una conexión Dante, podemos llevar el audio del MXA910 o del MXA310 o de Microflex Wireless a esta interfaz Dante y de ahí salida a bloque o XLR. Aquí un ejemplo de cómo hacer esto. Tenemos, por ejemplo, una computadora conectada con USB. Esto si es que tenemos, por ejemplo, un soft codec. Un soft codec es un software que nos permite hacer videoconferencia. Ejemplo, Skype, BlueJeans o algún tipo de videoconferencia similar. Webex, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de videoconferencia, simplemente estamos usando una computadora conectada a la red, a la internet, con Skype o BlueJeans o Webex. Entonces, si tenemos esa computadora, la podemos conectar a una interfaz con USB, como el ANI USB Matrix, que es un producto nuevo de Shure, que podemos conectar entonces nuestra computadora usando USB al ANI USB Matrix y de ahí salida de audio por Dante a un switch o un conmutador. O también, por ejemplo, si estamos usando el MXA310, el micrófono de mesa, o el MXA910, el micrófono de techo, podemos llevar las salidas de audio Dante a la interfaz y de ahí conectar nuestras computadoras con USB y utilizar el micrófono de techo o el micrófono de mesa con ese soft codec, BlueJeans, Webex o Skype. De la misma manera podemos conectar también un micrófono analógico si tenemos la manera de convertir esa conexión a bloque, y también tiene una salida de audio para conectar a un sistema de sonido de altavoces separado. Vamos a verlo entonces en más detalle el ANI USB Matrix. Aquí vemos la parte de atrás que tiene las conexiones en bloque. Tiene una entrada en la izquierda analógica, una salida analógica también en bloque, la conexión USB para conectar a una computadora y la conexión Dante para conectar un dispositivo Dante. Eso sí, el ANI USB Matrix requiere PoE, entonces se alimenta por medio de la conexión Ethernet. Entonces ahí necesitaríamos un switch o un conmutador que pueda proveer Power over Ethernet o PoE o un inyector de PoE que también hay disponible en el mercado. El ANI USB Matrix, entonces, ¿cómo funciona? Tenemos entonces, aquí vemos el ruteamiento y esta foto, esta imagen es lo que ustedes verían si es que accedemos al
al software del ANI USB Matrix. Y acceder al software es muy fácil, porque como estamos todos conectados en red, el ANI USB Matrix tiene que estar conectado a la red y con nuestra computadora podemos acceder esos settings, esas configuraciones a través de la red. Entonces lo que veríamos, este es el esquemático de ruteamiento. Tenemos entonces 4 entradas Dante que las podemos rutear usando Dante Controller, que es un software de Audinate. Ahí vemos también la entrada de USB y la entrada analógica. Todo entra a una mezcladora matricial o un matrix mixer, que es lo que podemos usar para mezclar. Podemos mezclar manualmente o podemos también usar una mezcla predefinida dentro del mismo software del dispositivo. Y ahí vemos que tenemos la salida con ecualizador paramétrico para la salida de USB y la salida analógica. Y también tenemos salida de Dante 1, salida Dante 2, si es que queremos ir a otro dispositivo Dante. Y el limitador para cada uno. ¿Cómo conectamos entonces, por ejemplo, si tenemos una computadora con Skype, con BlueJeans, con Webex, la podemos conectar a la conexión USB del ANI USB Matrix. Podemos conectar entonces la automezcla del MXA310 o del MXA910, usando Dante, claro. También el MXA910 tiene una referencia para reducir el eco. Entonces, si es que tenemos una entrada de audio que podemos alimentar al MXA910 para usar como referencia de eliminación de eco, podemos hacer eso también. De ahí podemos, si tenemos algún otro audio con salida analógica, podemos conectarlo a la entrada analógica del ANI USB Matrix y la salida al sistema de altavoces, a los speakers, a las bocinas. O al sistema de videoconferencia también, porque el sistema de videoconferencia requieren entrada y salida también. Requieren una salida de audio para alimentar los altavoces, para que podamos escuchar lo que la persona del otro lado de la videoconferencia está diciendo. Y también una entrada para que el sistema de videoconferencia escuche lo que nosotros estamos hablando. Entonces aquí nuevamente regresamos a este ejemplo del micrófono de techo conectado a un switch y en la computadora conectada al switch también, y de ahí a un procesador de audio, al amplificador, a las bocinas. En este caso, el P300 y IntelliMix, que es un nuevo producto de Shure, puede funcionar como un procesador de audio. Este es diferente al ANI USB Matrix. Este es un nuevo producto que acaba de salir hace unos meses de Shure, el P300 IMX, que es un procesador digital de señal, o en siglas de inglés Digital Signal Processor, DSP, con Dante. Tiene también 2 entradas y 2 salidas analógicas, un puerto USB y una conexión para conectar un dispositivo móvil, un celular, por ejemplo. Este dispositivo sí tiene mezcla automática, a diferencia al ANI USB Matrix. El ANI USB Matrix tiene un mezclador interno, pero no hace mezclas automáticas. El P300 sí. Veamos entonces un poquito más en detalle cómo usamos este sistema. El P300 entonces tiene el ruteamiento interno, que lo podemos ver aquí, si podemos acceder o ingresar a el software interno del P300, lo veríamos aquí. Aquí vemos que tiene 8 entradas Dante, a diferencia del ANI USB Matrix. Las 8 entradas Dante entonces tienen cancelamiento de eco acústico, o AEC, las siglas en inglés, que se puede activar en el P300. Tiene también reducción de ruido, si queremos usar eso. Y también tiene compensación automática de ganancia, o el AGC. Esto va a un auto mixer. De ahí podemos ecualizarlo con un ecualizador paramétrico, a un compresor, y de ahí a una mezcladora separada de matriz. También tenemos entrada Dante 9 y 10, entonces tenemos hasta 10 entradas Dante. Este tipo de entrada, la 9 y 10, por ejemplo, se puede utilizar para rutear una referencia de audio para cancelar ruido con el MXA910.
Tiene también las entradas de audio analógicas, entrada 1 y 2, la entrada USB y la entrada de celular. Si queremos usar un micrófono si por ejemplo tenemos una llamada en nuestro teléfono celular y queremos unir esa llamada a la videoconferencia, podemos hacer eso con la entrada de celular o de dispositivo móvil. Todo esto va a una mezcladora matricial dentro del P300 y de ahí puede salir a dos salidas Dante con ecualizador paramétrico también, dos salidas analógicas con ecualizador paramétrico, la salida USB para conectar nuestra computadora con Skype o BlueJeans y la salida para conectar al celular. Esto es lo que estábamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si estamos usando Microflex Wireless tiene un punto de acceso, aquí lo vemos. Podríamos conectar el punto de acceso a la conexión Dante del P300. Microflex Wireless entonces recibe las señales de los micrófonos al punto de acceso y el audio lo podemos llevar del punto de acceso a la conexión Dante del P300. O el MXA310 también podemos llevar las entradas de los micrófonos MXA310 de mesa vía Dante. O la conexión del MXA910, 8 canales, los podemos llevar a conexión Dante. También podemos utilizar el Microflex Wireless. Estos son las imágenes de Microflex Wireless que vemos aquí, que se pueden conectar. Estos serían micrófonos analógicos. Micrófonos analógicos los podemos conectar a una interfaz como el ANI 4-IN, que convierte la señal de micrófonos analógicos. Aquí tenemos la entrada en bloque y convertirlos a audio Dante. Estos serían 8 canales de micrófonos con cable o micrófonos de salida analógica. Los conectamos, digamos, a una mezcladora, por ejemplo, o a un preamplificador y llevamos esa señal analógica al ANI 4-IN y el ANI 4-IN convierte esa señal a Dante, a audio digital Dante, y de ahí podemos llevar esos 8 canales al P300. Podemos hacer eso también. Una vez ya que tenemos nuestro micrófono Dante conectado al P300, podemos entonces agregar audio de otros sistemas analógicos, ya sea otro micrófono analógico externo o otro sistema de audio analógico. Ahí tenemos las entradas en bloque, así podemos llevarlas a un sistema de videoconferencia, a un sistema de Cisco, por ejemplo, para hacer una videoconferencia. También podemos agregar nuestra computadora con Skype o BlueJeans o Webex. O el teléfono celular, si es que estamos en una llamada y quieren unir esa llamada a la videoconferencia. Entonces así podemos unir todos estos sistemas con el P300 y llevarlo ya a un sistema de amplificación o al sistema de videoconferencia. Entonces, digamos, un cuarto pequeño, una sala de conferencia de 8 integrantes, podemos usar el micrófono de techo MXA910, llevar esa señal de audio al P300 y el P300 podemos distribuir esa señal de audio a la videoconferencia. Si alguien más quiere unirse a la llamada, por ejemplo, y llama en su teléfono celular, podemos conectarlos directamente al P300 y así tenemos la persona hablando en la videoconferencia a través de su celular. Y llevar todo ese audio a un sistema de altavoces en el cuarto, o también conectar otra computadora con BlueJeans o Webex para usar todo el sistema de audio, todo el sistema de videoconferencia. Entonces nos hace algo más posible, es posible unificar todas estas salidas de audio para una sola videoconferencia. Si es que, por ejemplo, la salida de los altavoces se puede llevar a otra interfaz para llevar a más bocinas, se puede hacer eso también con una interfaz separado como el ANI 4 Out que vemos aquí. Entonces podemos lograr un total de 14 entradas y 6 salidas para un sistema de videoconferencia completo. ¿Cómo se instalan estos sistemas entonces? Veamos algunas instalaciones. Son fáciles de instalar. Aquí vemos el MXA910
colocado dentro de un techo con un panel de cielo raso. Hay opciones estándar como 60 centímetros o 62 centímetros y medio. Eh, Hay un kit también que se puede adaptar para algunos, algunas instalaciones en Sudamérica, por ejemplo, van a utilizar 62,5 centímetros. Podemos utilizar el kit A910 25 milímetros para compensar por ese cambio. Pero se puede adaptar a diferentes instalaciones, se puede suspender. El mismo MXA910 viene con, eh, por ejemplo, tiene la habilidad, la capacidad de usar suspensión, que son adaptadores también separados, son accesorios separados. Entonces se puede suspender de un techo o también se puede usar un suspensor VESA D para proyector. Se puede usar para suspender el MXA910. Aquí vemos un ejemplo, entonces, si vemos en la parte de la izquierda, vemos una sala de conferencia de 8 personas, vemos el MXA910 en el techo, se puede enfocar a las 8 personas, y en la parte de la derecha entonces vemos si tenemos un cable Ethernet que va al techo, y hoy en día es muy fácil hacer esto porque casi todos los edificios hoy en día tienen conexión Ethernet, se puede llevar una conexión Ethernet al techo para que no se vea en la parte de afuera y conectar el MXA910, instalar el 910 y el cable y la conexión en la parte de arriba está oculta. El MXA910 también está diseñado para eliminar ruidos del techo, del aire acondicionado, por ejemplo, y es muy enfocable, entonces solo se enfoca a los sitios de la mesa que están abajo. Entonces, muy bueno para rechazar sonidos de fondo, sonidos de electricidad, por ejemplo, que están sobre el techo, y muy bueno para captar el sonido directamente de los locutores que están en la mesa. Aquí vemos un ejemplo de cómo se suspende internamente sobre el panel de cielo raso. Si pudiéramos ver sobre la pared, entonces tenemos los soportes del techo, o sea, las barritas de metal, y el micrófono entonces se coloca sobre esas barritas de metal para que esté descansando sobre esas vallas de metal. Tiene también un pie de goma que se coloca sobre las vallas de metal para no rayar el mismo micrófono. Y aquí vemos cómo se coloca dentro del panel de cielo raso. Aquí vemos esta es la parte de detrás del MXA310, que como ven también solamente utiliza una sola conexión Ethernet, no tiene otra conexión de audio. Entonces, una sola conexión de Ethernet así reduce el desorden de tener muchos cables, solamente un solo cable. Y el mismo cable puede salir por el lado del micrófono o también por la parte de abajo del micrófono. Así si podemos colocar un hoyo, por ejemplo, en la mesa. Así podemos tener el micrófono colocado en la mesa sin que se vean cables porque el cable está ruteado por abajo. Y se adapta fácilmente a las instalaciones de micrófonos de MX396 existentes. Ese es el otro micrófono de Shure que es de cable, pero ya existe en el mercado y es muy similar. Voy a ver si podemos enfocar nuestra cámara. Ok, ahora sí. Ahora sí podemos ver el micrófono MXA310 que está instalada sobre la mesa. Vemos que tenemos los botones táctiles para mutear o activar el canal. Está usando un solo cable Ethernet y está colocado sobre la montura de la mesa. Voy a ver si la puedo remover bien rápido. Tiene una parte desarmada por detrás. Y así lo podemos ver entonces cómo está
conectado, tenemos entonces el cable Ethernet conectado aquí adentro. Este cable Ethernet está proveyendo Power over Ethernet, PoE, y también, voy a ver si enfoco la cámara mejor, y también el audio. Entonces estamos llevando el audio a un conmutador, un switch Ethernet. Y esta es una montura que viene de accesorio que ya viene con este MXA310 para colocarlo sobre la mesa. Entonces es simplemente tener un hoyo en la mesa de más o menos 1 centímetro, un poco más de anchura, y se coloca directamente sobre la mesa. Tiene un accesorio también de jeve, de goma en la parte de abajo. Entonces se puede colocar sobre la mesa y se ve, no se ve el cable va por debajo, conectado a un conmutador, y se ve más elegante, es una opción más discreta para hacer videoconferencias en un salón pequeño. Entonces puede captar 4 lóbulos, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Cada lóbulo se puede cambiar, podemos cambiar el patrón polar del lóbulo y lo podemos enfocar también. Si queremos enfocar a diferentes direcciones de este micrófono, podemos hacerlo. Muy bien, continuemos. Y aquí vemos un mejor ejemplo de cómo se vería la instalación. Y esto todo viene con los accesorios que vemos aquí. Entonces se puede remover la cubierta del cable de la parte de abajo. Viene con el accesorio, este pequeño tubo que se coloca a través de la mesa para llevar el cable. Y si lo podríamos ver de un modo horizontal, lo veríamos como se ve en la foto aquí. Esta sería la instalación de Microflex Wireless. Entonces, Microflex Wireless tenemos, si podemos ver en el dibujo, podemos ver los transmisores, los micrófonos sobre la mesa, y vemos el punto de acceso, denominado con la letra B. El punto de acceso está conectado a un conmutador Ethernet, y de ahí del conmutador también tenemos conectado el cargador. El cargador, por ejemplo, es necesario para Microflex Wireless porque necesitamos conectar los micrófonos al cargador para que hagan sincronización con el punto de acceso. Eso es lo que denomina la letra C. Conectados al switch, y también podemos conectar una computadora al switch para acceder las configuraciones de todos los dispositivos Microflex Wireless, el punto de acceso, el cargador y los transmisores. El punto de acceso también requiere Power over Ethernet, y el cargador no requiere Power over Ethernet, pero tiene un adaptador de alimentación separado. Si queremos cubrir múltiples zonas con Microflex Wireless, también podemos hacerlo. Y aquí vemos cómo se hace. Digamos que tenemos 4 cuartos en este caso. Podemos ver los 4 cuartos aquí, cada uno con su diferente punto de acceso, cada uno con sus transmisores, todos conectados a un switch, cada cuarto con su cargador. Y si es que, por ejemplo, tenemos la computadora conectada a la misma red, pero por Wi-Fi, también podemos ingresar a las configuraciones de todos los componentes de Microflex Wireless a través de la computadora usando Wi-Fi. Todo esto entonces es posible con red Dante. Dante ofrece la opción de conexión en red. Nos ofrece la opción de identificar el mismo dispositivo a través de un navegador web. Y es una utilidad de actualización de software, nos permite actualizar el software.
Para esto entonces sí necesitamos algo de software que se puede descargar de la red, pero no es software que es complicado. Por ejemplo, Shure ofrece lo que se llama el Shure Wireless Discovery Utility, Web Discovery Utility. Este es un software gratis. Si vamos a shure.com y buscamos Shure Web Discovery, vamos a ver un software gratis ahí. Si es que tenemos algún dispositivo como el MXA910 o el MXA310 conectado en red, entonces podemos usar ese software para descubrir el dispositivo, le damos doble clic y nos abre ya las configuraciones del dispositivo. También hay un software de Shure gratis que es el Shure Firmware Update. Este busca todos los dispositivos Shure en red y si es que necesita actualización de firmware, puede actualizar el firmware directamente de la computadora. En términos de Dante, para rutear Dante, existe el software Dante Controller. Ese software es gratis, se puede conseguir en la página audinate.com. Y aquí vemos ejemplos. En la parte de la izquierda vemos el Shure Web Device Discovery, que es un software muy simple. Simplemente lo abrimos y nos muestra qué dispositivos están conectados en nuestra red, con tal que estemos en la misma red y estemos en la misma dirección IP, el mismo rango de dirección IP. Vemos aquí, por ejemplo, múltiples puntos de acceso o el MXA910. Le damos doble clic y nos abre las configuraciones en un navegador de web como Internet Explorer o Mozilla Firefox. Shure Update Utility lo vemos aquí en medio. El Shure Update Utility entonces es para actualizar el firmware. Detecta cualquier dispositivo Shure en la red que necesite una actualización de firmware y podemos actualizar el firmware directamente de aquí. Y el software que vemos a la derecha es el Dante Controller, que nos permite rutear las conexiones Dante. Así podemos conectar, por ejemplo, los canales, los 8 lóbulos del MXA910 a 8 canales de una mezcladora digital, o un amplificador digital, o un DSP digital, o el P300, por ejemplo. Todo eso lo podemos hacer a través de Dante Controller. Aquí vemos también un ejemplo de la configuración del MXA910. Una vez que, por ejemplo, ya tenemos el Web Device Discovery Utility, podemos darle doble clic al MXA910 y nos abriría esta página. Esta es la página que nos permite configurar los lóbulos del MXA910. Puedo enfocar los lóbulos manualmente si quiero hacer eso, o también tengo la opción de autodescubrir o autoconfigurar el lóbulo. Significa que le doy clic a la opción de autodetección, digamos canal número 1, autodetectar, me siento en la posición número 1 y empiezo a hablar y toma un poco de tiempo, unos segundos, y enfoca el lóbulo directamente a donde yo estoy sentado y estoy hablando. También tenemos la mezcladora interna. Esta es la mezcladora interna del MXA910. Podemos manualmente configurar la ganancia. Podemos mutear lóbulos si queremos hacer eso. Podemos aplicar el ecualizador paramétrico. Podemos también agrupar los faders. Podemos también agrupar el silenciamiento, el mute. Y en la función de automix. Esta función también nos permite hacer una mezcla automática dentro del MXA910 para que, por ejemplo, si la persona en el lóbulo número 1 está hablando, entonces solamente el lóbulo 1 está abierto, o sube el volumen del número 1 y baja el volumen del resto de los lóbulos. Y si alguien, por ejemplo, en canal número 5 empieza a hablar, entonces se activa el canal número 5 o sube el volumen del canal número 5 y baja el volumen de los otros canales. Se puede hacer eso. Tenemos diferentes opciones, es flexible. Podemos dar atenuación si queremos hacer eso. Podemos determinar cuánto tiempo queremos que sostenga el silenciamiento, la sensitividad del gate. Todo eso tenemos la opción de hacerlo. Y esto es el software dentro del MXA910. Esto no es software que se tiene que descargar de la red, por ejemplo. Simplemente es conectarse al MXA910 por red y usar Shure Web Device Discovery y acceder a la configuración del MXA910. También podemos ingresar directamente a la dirección IP del MXA910 sin tener que utilizar el Web Device Discovery Utility. También podemos configurar el nombre que se publica en Dante, el nombre del dispositivo,
Podemos encriptarlo también, podemos ponerle una contraseña para que otra persona que está en la misma red no pueda acceder a las configuraciones. Aquí un ejemplo del ecualizador paramétrico del MXA910 y nuevamente este está dentro del MXA910, o sea que no es un software separado o no está usando la ecualización en la computadora, por ejemplo. Se puede ecualizar 4 bandas. Podemos utilizarlo, por ejemplo, número 1 como un filtro pasa altos para filtrar las frecuencias bajas. Podemos hacer una ecualización muy precisa usando diferentes anchos de banda del mismo ecualizador paramétrico o diferentes filtros. Y esto todo también lo podemos guardar como presets, como configuraciones predefinidas. O también usar el ecualizador paramétrico con valores. También podemos hacer eso. Este es un ejemplo del punto de acceso, cómo se ve la configuración del punto de acceso. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos manipular la ganancia de los micrófonos Microflex Wireless. Este es para el sistema Microflex Wireless. Podemos identificar el micrófono transmisor, podemos manipular la ganancia, podemos aplicar filtro pasa alto y filtro pasa bajo. Podemos ver el estado de carga también. Mucha información que ver aquí. Y una sugerencia para nuestros amigos si no están al tanto de completar la certificación Dante. La certificación Dante lo ofrece Audinate. Si visitan audinate.com pueden ingresar a la certificación Dante. Creo que está a 3 niveles este punto. Y si logran los 3 niveles, reciben un certificado de Dante, certificándolos como un ingeniero que está certificado por Dante. Y también si quieren ver este webinario o otros webinarios pasados, pueden verlos en nuestro canal YouTube. En YouTube también tenemos otros videos sobre Microflex Wireless, sobre el MXA910, sobre el MXA310 también. Y si tenemos algunas preguntas, nos pueden hacer preguntas directamente. Voy a transicionar a... Ahí está mi dirección en la pantalla, que es Miguel Paucar, Paucar-Miguel @shure.com. Y vamos a contestar algunas preguntas que ya han entrado algunas aquí. Nos preguntan qué cobertura tiene el MXA910. Este es el micrófono de techo en metros cuadrados. Depende de la altura, depende de qué tan grande es el salón, pero puede lograr muy buena distancia. Lo que recomendamos es si nos puedes enviar las dimensiones del cuarto, ahí te podemos ayudar mejor. Pero típicamente esa información ya la tiene un integrador, por ejemplo. También si van al sitio web de Shure, shure.com, y buscan MXA910. Hay también ¿cómo se dice? Un demo de qué tan alto puede estar y qué tan lejos puede estar la persona en el lóbulo. Entonces pueden jugar con esos parámetros. También tenemos un software que se llama System On Designer, que es un software que permite ingresar un archivo de un gráfico de las dimensiones, y podemos también colocar diferentes MXA910, diferentes MXA310 en Designer para poder hacer preconfiguraciones. Y una vez que ya tenemos el sistema instalado, podemos alimentar esas preconfiguraciones como presets a la MXA910. Entonces hay diferentes maneras que podemos hacer eso. Si tienes las dimensiones, claro, del local.
Nos preguntan de los micrófonos ULXD cuello de ganso, esos son los ULXD 8 que acaban de salir, que si hay manera de deshabilitar vía software el botón de muteo propio del micrófono. Em, Estoy casi seguro que sí. Te voy a contestar esa pregunta por email por separado, mejor, porque voy a asegurarme 100%. Porque de lo que yo estoy enterado, estoy casi seguro que hay en el software Wireless Workbench en la página de monitor. Pero voy a revisar esa información bien y te la paso por correo. Nos preguntan, antes se podían cambiar los lóbulos y ahora no. No entiendo a qué te refieres. Si te refieres a la MXA 310, MXA 910, definitivamente puedes cambiar los lóbulos. Ingresas al software del MXA 910 o el MXA 310 y los puedes mover manualmente o puedes usar la autodetección para mover los lóbulos. Definitivamente puedes hacer eso, sí. Nos preguntan en el navegador web, ¿podemos hacer la configuración a medida? ¿De qué micrófono? ¿MXA 910 o MXA 310? Si quiero hacer solo botón de prendido y apagado. Bueno, la configuración de web te permite hacer, si estás usando por ejemplo el micrófono de mesa, el MXA 310, puedes controlar los lóbulos, puedes también controlar el botón de encendido y apagado del mismo canal, puedes configurarlo como apretamos el botón y se silencia o apretamos el botón para hablar, puedes hacer eso con la configuración. Definitivamente sí. También en el sitio web de Shure puedes ver también si buscas MXA 910 o MXA 310. No sé si está en la página de español, pero sí sé que está en la página de inglés, en shure.com, no es.shure.com, pero www.shure.com. Puedes buscar MXA 910 o MXA 310 y hay un botón que dice ver demostración del software. Le das clic a ese botón y te muestra una demostración en tu pantalla, en tu navegador de web, de cómo es el software de estos sistemas. Entonces te recomiendo ir al sitio web y pulsar en ese botón para ver una demostración del software. Nos piden poner la dirección de la certificación Dante, se la voy a poner aquí. Y aquí ven la dirección URL para la certificación Dante, si la quieren anotar. Lo voy a dejar ahí por unos segundos más. Nuestro canal de YouTube es Shure en español. Si vas a YouTube puedes buscar Shure en español. En esa página de Shure en español hay playlists. Dale clic a playlists puedes ver el playlist seminarios web de Shure. Te voy a pasar también por email la dirección URL de los webinarios. Nos preguntan si vamos a dar alguna conferencia sobre sistemas DIS DSS 6000. Lo que te recomendaría es consultar con el distribuidor autorizado de tu país. Em, Puedes buscar el distribuidor autorizado o si quieres nos puedes enviar un email. Voy a poner mi dirección en la pantalla nuevamente. Eh, paucar-miguel@shure.com. Dinos tu país y te podemos decir cuál es el distribuidor autorizado de tu país. Y esto es para los sistemas DIS DCS 6000, para más información sobre ellos.
Con el MXA 910 se puede cambiar el tipo de patrón polar cardioide omnidireccional. Em, no, porque el MXA 910 lo que hace es el lóbulo de captación es un lóbulo dirigible. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sentado aquí y tengo el micrófono de techo sobre mí, entonces puedo apuntar el lóbulo directamente a mí. O sea, es un patrón polar prácticamente shotgun a ese punto. Entonces no es un patrón polar como direccional o omnidireccional, es muy direccional. Se enfoca directamente hacia el participante, donde está sentado el participante en la mesa. Pues muy bien, no veo más preguntas, así que si no hay más preguntas podemos dar concluido este webinario entonces. Muchísimas gracias por atender, espero que les haya sido útil. Si tienen cualquier pregunta, nuevamente me pueden preguntar directamente a la dirección en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. Espero que tengan un muy buen viernes y que disfruten el resto de su fin de semana. Nos vemos la próxima.